eso, contame eso, el cara a cara con el cliente, llegaba el cliente al banco. Digo, es distinto quizás que con el vínculo que hoy mantienen, ¿no? ¿Cómo era eso, ese vínculo ¿Sabes cuál es la mano a gran mano? diferencia que yo veo hoy? Ujú. Que un alto porcentaje del que entra a trabajar al banco es persona que está muy capacitada en tecnología, en estudios terciarios, Ujú. es decir, con otro tipo de capacidad. Nosotros, la mayoría, éramos egresados del secundario. Claro. Como yo era perito mercantil, entonces la mejor experiencia era aprender de lo que el cliente venía y te contaba de cuál era el problema. Bien. Es decir, venía y te decía, mira, tengo problemas porque me va a faltar plata por esto, por lo otro, a ver. Eso era el primer choque, diríamos, entre cliente y empleado, Claro. del que llegaba recién, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Porque además te servía para aprender un montón. ¿Eran todos problemas o alguno que venía con alguna otra consulta? En la parte, yo empecé a trabajar en la parte del sector de cuenta corriente durante 2 años más o menos, donde pasé de atender al cliente en el mostrador a después a trabajar en la máquina de contabilidad de los Claro. cheques, la Sí. que era un armatoste Enorme. enorme. Después tenías que conciliar los saldos y todo lo demás. Pero, y después pasé a la parte de secretaría, donde ahí sí escuchabas los problemas, donde te planteaban a ver que necesitaba crédito para cosecha, crédito para siembra, que tenía una necesidad X, entonces intentabas ver cuál era la solución, pero además te servía para aprender, porque el que venía a pedir algo te explicaba muy específicamente cuál era el problema y por qué se le había producido. Entonces te quedaba vos, mira, eso puede llegar a suceder, así que habría que pensar qué se le puede ofrecer, además de que teníamos un personal jerárquico acá, que la verdad que eran maestros para los que llegábamos, porque eran gente de mucha carrera. En ese momento estaba el señor Romagnoli y el señor Moderelli, que eran dos seres excepcionales que habían estado con una larga trayectoria en el banco, por lo menos en mi caso, y te enseñaban de todo lo que sabían. Y eso a mí me sirvió muchísimo. ¿Cómo fue ese paso de, bueno, el papel y vos lo decías hace un rato, del papel y el lápiz, de la máquina de escribir a la computadora, ¿no? Y mira, esto es muy parecido a lo que nos sucedía con los teléfonos, los antiguos teléfonos, a cuando llegaron los celulares. Claro. Cuando nos pusieron por primera vez una computadora, no era una computadora como las que ves ahora, era un armatoste muy importante en donde lo único que tenías eran datos. Tenías que aprender a conocer el funcionamiento para trabajar con esos datos y después volcarlos en papel con escritura a máquina y con la Lexicon 80 o la vieja máquina de escribir de teclado, no la computadora. Fue todo un proceso, no te voy a decir que duro, pero un largo proceso de aprendizaje, porque nosotros, por ejemplo, para determinar cualquier tipo de asistencia o de crédito, lo que le diéramos a un cliente, debíamos, en el 90% de los casos, hacer un expediente y remitirlo a Santa Rosa para que lo resolviera. Ahora, todos esos datos teníamos que sacarlos de un monstruo nuevo que nos habían puesto ahí y que teníamos que descifrarlo. Eso nos llevó inclusive a que hiciéramos clases de capacitación en la facultad y todo, porque si no, no podíamos sacar datos a ningún lado. Claro, había que resolver, digamos. Claro, vos sacás la cuenta que ahora vos apretás una tecla y te sale el estado patrimonial de un cliente, te sale la cantidad de depósitos que tenía, las deudas en el sistema financiero, te sale todo apretando algo. La otra tenías que llamar por teléfono. Era hasta más engorroso, me imagino. Sí, por supuesto. ¿Te pasó que conocías a los clientes, conocías a su familia? Digo, ese vínculo como muy cercano, ¿no? Me imagino
en esa época? Tenemos, en mi caso, dos etapas, y hay una que siempre me causa gracia, porque yo recuerdo cuando estaba en la parte de cuenta corriente, nosotros teníamos que contabilizar cantidades de cheques importantes, calcularle 200 o 300 cheques, y teníamos que mirar dentro de su extracto de cuentas si tenían fondo o no, mirar si estaban viendo, y te ponías a curiosear y sabías a ver a quién le habían dado el cheque, Claro. de dónde venía, por qué clearing venía, era todo una anécdota, pero después es como te decía recién, cuando vos intentás darle o interpretar cuál es el problema del cliente, escuchás todas sus vivencias personales, y sí, y a veces se te hace carne y te vas más allá de lo, a lo mejor, de lo formal, como para intentar buscar soluciones, porque era eso lo que nos habían inculcado. Hay que conocer al cliente, el lema era conocer al cliente para saber cuál es el problema. Y eso hasta no hace mucho se los mandaban a los empleados escrito como una consigna. Exacto. Conocer al cliente, decía. ¿Cómo te gustaría que recuerden tu paso por el banco? Tanto clientes como tus compañeros con quienes compartiste ahí tiempo. Vos sabés que en lo que es mi experiencia personal, yo hoy todavía sueño con cuestiones que me sucedieron en el banco, por cuestiones afectivas y de las otras, pero generalmente, viste, tuve como compañeros una gran familia acá en Pico, mucho compañerismo, mucho de que nos juntábamos todos los sábados en la quinta que tenemos allá en la Circunvalación, pero todos con su familia, con nuestros hijos y nuestros compañeros se encuentran hoy y dicen, ¿te acordás cuando estaba? Y creo que son recuerdos de ellos hacia mí y míos hacia ellos, claro, que perduran. Y con los nuevos tengo el agradecimiento que cuando voy al banco me dicen, ¿y te acordás que cómo se atendía de esa vez cuando estábamos acá, cuando estaban todos? Ahora tenemos estas máquinas que lo único que hacen es darnos sí, no. Es un buen recuerdo y creo que hice todo lo posible para no dejar ninguna mala impresión en nadie. Pero bueno, hice lo que me gustaba y estuve 38 años. Te podés imaginar que me fui contento y tuve la mejor experiencia. Tuve la suerte de estar en el momento justo y en el lugar justo.